Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos una tertulia con Carmen Fraile, tutora de la Escuela de Terapeutas del Espíritu de José Luis Molina Millán, maestra de Dios, y vamos a esperar que se vaya conectando. Pedimos un instante santo para que este sea un espacio para que despertemos y entendamos por qué nuestros pensamientos están influyendo en nuestra realidad que estamos viendo. Me dice por aquí que Carmen se ha unido. A ver, Carmen. Vale, aquí está. Estas cosas del directo. A ver si se une nuestra amiga Carmen. Estamos... A ver. Me dice que está... No, no estás, Carmen. No estás. ¿Dónde estás? Me pone aquí que no puede unirse. Vamos a ver. Ahora sí estamos, ¿no? Hola. Hola, Ahora sí, Carmen. ahora por fin. Esto siempre es una aventura. Madre mía, yo nunca sé qué es lo que pasa, no sé dónde doy, porque yo te estoy enviando la solicitud a ti y yo no veo la tuya, no veo cuando tú me envías la solicitud, no la veo para dar a... Bueno, ya estamos, Ya estamos, Carmen. ya estamos aquí. Bienvenida. Mira, Marisa ya está conectada. Acabo de recibir un mensaje ahora mismo que la escuela de terapeutas cambia el inicio de la fecha, pero creo que va a ser en febrero. No sé si será el 26 de febrero. Tengo que mirarlo porque acaban de modificarlo ahora mismo. Entonces, bueno, que empezamos la escuela en febrero, la 10ª escuela de terapeutas del espíritu, en donde vamos a poder aprender a hacer milagros, a perdonar, a hacer psicoterapias, a curar nuestras heridas A y cambiar las de nuestro los demás, pensamiento. a Cambiar cambiar, nuestro pensamiento. a Para que cambiar pueda cambiar nuestra realidad y no nos choquemos exactamente. con la misma piedra que siempre nos hace caer en la misma piedra. A ver cómo podemos salir de ese círculo, de esa rotonda, que no hay manera, Efectivamente. Carmen, y el curso nos dice que somos responsables de lo que vemos. Elijo los pensamientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Esto no lo podrías explicar, Carmen. ¿Cómo puede ser que a mí me suceda lo que me está sucediendo? Yo cuando he pedido eso, porque yo no me acuerdo, ¿cómo es eso? ¿Cómo voy a suceder a pedir yo que me rompan el corazón? Que me vaya mal el trabajo, que no me hable mi padre. ¿Cómo puedo pedir yo todas esas cosas que me rompen el corazón, que me duelen? Qué ¿En qué pena. momento pedimos eso que no nos gusta y nos hace sufrir? Mira, este mundo es un mundo de sufrimiento y de dolor y de expiación con minúsculas. Nosotros no nos damos cuenta del poder que tenemos, del poder que tienen nuestros pensamientos. Tenemos que ser conscientes
de cómo funciona nuestra mente. Si nosotros somos conscientes de cómo funciona nuestra mente, todo lo vamos a entender más fácilmente. Pero ¿sabes qué pasa? Que aquí estamos confundidos y tenemos un montón de pensamientos. Y hay pensamientos verdaderos y pensamientos falsos. Que parezca, ¿sabes? Pues a mí me El parecen primer, todos verdaderos. Yo todo lo que pienso me parece que son verdaderos, como que tengo claro, pensamientos falsos. efectivamente. Pues mira, el curso de milagros nos dice que lo que tenemos que tener en cuenta primero es cómo funciona nuestra mente. Eh, el principio activo que nosotros manejamos es la mente. La mente no está contenida en el cerebro. La mente es mente. Y la mente solamente tiene ideas y pensamientos. ¿Vale? Entonces, nuestra mente parece que está contenida en un cuerpo. Entonces, hoy adoramos a, a nuestra pareja y mañana la odiamos profundamente. Y decimos, pero ¿cómo es posible? Entonces tenemos pensamientos completamente contrapuestos. Pero fíjate lo que le digo, hasta la gente que más queremos, como a nuestro padre o a nuestra madre o a nuestros hijos, los queremos tanto, pero siempre tenemos un pero. Siempre tenemos un pero con respecto a nuestro hijo, que es a lo que más queremos, o a nuestro padre, que es a lo que más queremos, o a nuestra pareja, que también nos hemos casado y estamos y es al que más queremos. Aquí todo es dual, el bien y el mal. Y entonces aquí todos nuestros pensamientos están dirigidos en un sentido o en otro. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestra mente está dividida y tenemos dos sistemas de pensamiento. Fíjate, esos dos sistemas de pensamiento producen pensamientos y unos son verdaderos y otros son falsos. Entonces, como nosotros no sabemos ni siquiera que tenemos la mente dividida, no lo sabemos, no somos conscientes de que tenemos la mente dividida. Pues entonces tenemos pensamientos y no sabemos a qué se deben unos y a qué se deben otros y cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Esto sería como lo que salen los dibujitos estos de la voz del angelito y la voz del otro, del diablillo. Exactamente, por ejemplo, uno sería un sistema de pensamiento. Si nosotros nos dejamos guiar por un sistema de pensamiento, pensamos de una manera. Si nos dejamos guiar por el otro sistema de pensamiento, pues tenemos otras ideas. Unas son verdaderas y otras falsas. Así de simple. Y si hacemos Entonces, caso a una voz, tendremos unos efectos, y si hacemos caso a otra voz, serán otros efectos y otras consecuencias, ¿no? efectivamente. Mira, el tema es que los dos sistemas de pensamiento tienen el poder absoluto. Entonces, si tú crees que, por ejemplo, es bueno para ti tomarte una aspirina, tómatela porque va a ser buena para ti. El sistema de creencias y los pensamientos determinan nuestra realidad. Fíjate lo importante que es. Sí, sí, esa Entonces, frase es muy hay, importante. hay que estar pendiente constantemente de los pensamientos que tenemos. En este mundo, desde que nacemos, estamos haciendo juicios. Tengo frío, tengo calor, tengo hambre, mi mamá me protege o me abandona. Y da igual lo que pase fuera. Si yo tengo un sentimiento de que necesito comer y mi madre no me da, o necesito que venga mi madre a cambiarme el pañal y no viene, pues ya tengo una sensación de abandono. Y Claro. esa sensación de abandono puede ser desde mi mismo nacimiento, porque yo tengo pensamientos desde que vengo aquí. Vamos, es que no he dejado de tener pensamientos. Claro. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay que desmontar todos los pensamientos falsos.
Los pensamientos falsos son los que pensamos con el ego. Los pensamientos verdaderos son los que pensamos con nuestra mente recta, que es lo que tiene las mismas características que la mente de nuestro Padre, o la mente de Dios. Claro, tú dices, dentro de ti están los pensamientos que piensas con Dios, porque en realidad nosotros somos un pensamiento en la mente de Dios. Eso es lo único que es verdad, esa es la única verdad, pero nosotros aquí nos experimentamos divididos, separados. Por lo tanto, esos pensamientos para nosotros ni existen. ¿Qué es lo que existe? Pues ya te digo, las ideas de la separación, de que me atacan, de que me tengo que defender, de que me quieren y me odian, de que yo quiero y odio. Y entonces lo que genera eso son una serie de pensamientos. Los pensamientos, tanto en el cielo como aquí, funcionan de la misma manera. En el cielo, extendiéndose a medida que se comparten, y aquí lo que ocurre es que se proyectan. Proyectamos un pensamiento, lo vemos fuera y se nos olvidó que nosotros lo proyectamos. Y entonces yo me desvinculo completamente de lo que veo fuera. Y entonces no me puedo hacer responsable de eso que veo fuera, porque yo me he desvinculado de eso que veo fuera. Y yo digo, yo no soy así como ese, pero eso lo estoy proyectando yo, ¿vale? Entonces, hay que desmontar todos los pensamientos falsos, es decir, todas las proyecciones. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Nosotros tenemos que ver cuáles son los dolores que tenemos en nuestra vida. Ahora, aquí. Porque todos los pensamientos que yo tengo los estoy viendo proyectados en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, todo, absolutamente todo. O Entonces, sea, tú dices, empezamos por el final, sí, claro. tú Dime, dices, dime. no, si yo soy muy positiva y ves que todo es un desastre en tu vida, pues tienes que revisártelo, ¿no? Lo que Aquí pasa hay es algo que no cuadra. que se nos olvida en qué momento hicimos ese juicio o tomamos esa decisión de a mí siempre me abandona y a lo mejor viene de ese momento del parto que tu madre la estaban asistiendo y tú pasaste ahí un tiempo, Con ¿no? Que no te ella, atendía a nadie y tú ya llegaste a esa conclusión. Las eso personas es, importantes que tienen que cuidar de mí, pues no me abandonan. Y entonces eso se te repite en todas tus relaciones y tú dices qué mala suerte tengo, siempre me pasa lo mismo, efectivamente. porque está en el inconsciente, que ahora me gustaría que explicaras eso, por qué se nos olvida y Se nos cómo olvida, podemos claro, recordar eso. vale. En el cielo nos extendemos. Dios se extiende en su Hijo y todos los pensamientos se extienden y se incrementan a medida que se extienden. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ese pensamiento del que el Hijo de Dios olvidó reírse de quererse del número uno en vez del número dos. Es decir, el Padre es la causa y nosotros somos el efecto, el Hijo. Entonces, ese pensamiento absurdo que al principio fue inocente tuvo el poder de tener efectos reales cuando el hijo se durmió, porque en realidad ese pensamiento no fue real nunca, porque no podía ser real, porque se colapsaría la creación. Si el padre crea al hijo y el hijo crea al padre, la creación, que es extensión, se colapsa y entonces no se podría extender. Entonces, el hijo se sumió en un profundo sueño. Esa mente que es como una ola en el océano, se quedó dormida y soñó esto, la separación. Y en ese movimiento, creó a su falso Dios. Tuvo el poder de crear
a un falso Dios o ego, en donde él, que antes era el efecto, porque el Padre era la causa, él se convertía en la causa y era el primero. Entonces creó el falso Dios o ego y entonces a partir de ese momento empezó a proyectar. Pero fue un acuerdo secreto. Y en ese acuerdo secreto se desvinculó la causa, es decir, yo me desvinculé de lo que hice al ego, porque ese movimiento me provocó una culpa brutal. Y entonces esa culpa la llevamos arrastrando desde el primer momento en el que se produjo la separación. La idea, el pensamiento de que estábamos separados, que es mentira. No podemos estar en otro sitio nada más que en el Padre. Y no somos otra cosa nada más que mente. Y no tenemos nada más que pensamientos. Pero aquí vemos cuerpos, vemos materia, vemos bien y mal. ¿Vale? Entonces Eso nosotros sería nos ese momento, olvidamos. sí, ese momento que nos creímos separados de nuestro Padre es lo que la Iglesia nos llama el pecado original, ¿no? Sería Exactamente, correspondencia. exactamente, exactamente. Ese sería el sueño de Adán. Adán soñó con la serpiente y con el que la expulsaron del jardín del Edén. Y dice, en la Biblia no dice en ningún sitio que se haya despertado de ese sueño. Entonces nosotros estamos viviendo en el sueño de Adán. Estamos viviendo la separación, el pecado, la culpa, ¿vale? Entonces, Dios en ese momento que nosotros perdimos la comunicación con Él, nos dio una herramienta, el despertador, el Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar, que no ha hecho ningún acuerdo secreto, es el que nos va a ayudar, si nosotros se lo pedimos, a averiguar qué es lo que se nos ha olvidado. El olvido se subsana con el Espíritu, invocando al Espíritu. Entonces, nosotros estamos aquí proyectando y tomando decisiones y parece que no somos nosotros los responsables de lo que vemos. Y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que yo quiera la guerra? Yo no quiero la guerra, yo quiero la paz y he luchado toda mi vida por la paz. Pero mira, cuando mi hermano vino a quitarme el sacapuntas, yo le pegué una patada. Estoy fomentando el ataque. Entonces, como estoy fomentando el ataque, lo que veo fuera es una guerra. Y parece que yo no soy responsable de la guerra, pero sí yo soy responsable del ataque ese que le hice a mi hermano que se me olvidó. Claro. Porque yo a mi hermano le adoro. Y si todos los días estamos maldiciendo a los gobiernos, pues en vez de bendecirlos, pues vemos lo que queremos ver. Si yo pienso que estamos en manos de criminales, pues como es lo que pienso, es Claro, lo que estoy viendo y entonces se va reforzando y así con todo en nuestra vida. claro. Por eso tenemos una ayuda increíble, que es la ayuda del Espíritu, que es el que nos va a ayudar a desmontar todos los pensamientos falsos. Él nos va a ayudar a desmontar todos esos pensamientos. ¿Cómo? Dándoles una nueva interpretación. ¿Qué ocurre en la psicoterapia? Que como nosotros hemos llegado a ese acuerdo secreto en donde se nos iba a olvidar todo y no íbamos a saber quiénes éramos y no sabíamos por qué nos ocurrían las cosas, pues esa información que nosotros no recordamos, siempre que invocamos al espíritu, él nos va a ayudar a encontrar la causa que necesitamos para que el espíritu le dé una nueva interpretación benévola a todo lo que está ocurriendo aquí. Porque dice, el curso nos dice, todos los pensamientos que tienes aquí, no hay ni uno verdadero, ni uno es completamente verdadero. Pero nos dice también que solo los pensamientos amorosos son los que van a ser eternos y los que van a perdurar. Dice, no por ser verdaderos o falsos, sino porque son amorosos. Entonces, todo lo que nosotros hacemos aquí, que tiene una intención, una buena intención,
y es amorosa, todos esos pensamientos y esas acciones sí se van a purificar, se van a guardar. No porque sean verdaderos o falsos, sino porque son amorosos. Porque ya te digo, aquí es lo más parecido a los pensamientos de Dios, que no sabemos lo que son. Nos Claro. dice que el Hijo de Dios es inocente. Pero aquí, ¿quién se siente inocente? Nadie. Todos nos sentimos culpables. Nos dice, el Hijo de Dios es eterno. ¿Quién se cree eterno aquí? Nadie, porque aquí somos todos mortales. El Hijo de Dios es bondadoso, a ratos aquí, pero Y la verdad es poderoso, que, poderoso. claro, Nos dice que somos claro, poderosos. somos poderosos, pero es poderoso el sistema de pensamiento, porque es que la mente es poderosa. Es tan poderosa en el cielo como en la tierra. Fíjate si somos poderosos que hemos creado todo este mundo. Hemos creado todo este universo nosotros con nuestra mente errada. La separación es el fruto de nuestra mente errada. Por eso hay que hacer el paso al revés. Hay que ver qué es lo que nos está pasando, qué dolor tenemos. No tenemos que ningunear el dolor, no pasa nada, no tenemos que ser positivos, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa que me han diagnosticado una enfermedad, que tengo un problema de pareja, que tengo una ruina económica. Sí, pasa eso. Tengo una ruina económica y estoy sufriendo por eso. Ahora, quiero saber por qué yo he pedido esta ruina, este problema de pareja o esta enfermedad. Y entonces yo no lo puedo averiguar porque he hecho un acuerdo secreto con el ego, pero si yo invoco al espíritu, él no ha hecho un acuerdo con el ego y él, en cuanto yo le invoco, me va a traer ese recuerdo que yo necesito. Y resulta que fue un juicio que hice cuando era pequeñita, ¿entiendes? Y dije, las personas ricas son malas. Imagínate, porque vi a un rico que se portó mal. Dice, yo no voy a ser como ese. Y entonces soy pobre de pedir. ¿Por qué? Porque yo soy buena persona. Los buenos viven con muy pocos medios. Los malos son los poderosos. Entonces, como yo he hecho un juicio, pues eso es lo Claro. que voy a ver. Entonces, lo que tenemos que empezar a darnos cuenta es que el poder lo tenemos nosotros. El poder. Yo quiero corregir mi mente. Y en ese momento en donde yo quiero corregir mi mente, todo se pone, se prepara para que efectivamente eso sea así. Pero igual en ese sentido que en el contrario. Si yo dije los hombres son unos, yo qué sé, chulos, por ejemplo, o maltratadores, o unos, o no se puede convivir con ellos, es que en algún momento yo juzgué una situación en donde eso era así. Y a partir de ese momento se me olvidó. Y, y después veo las consecuencias. Y al principio, ¿sabes qué pasa? Se me repite una historia un poquito más fuerte que la que tuve. Después, al cabo del tiempo, se me vuelve a repetir esa escena y dices, uy, otra vez, qué raro. Y esta ya me molesta un poco más. Y luego ya viene un tsunami que dices, oye, o perdonas esto o perdonas esto. Porque si no, no vas a salir de la depresión que tienes, no vas a salir de este problema económico, etcétera. Claro. Eso que nos dicen que la vida dice, te repite la misma lección hasta que la aprendas. No es que hasta que la aprendas, sino hasta que la perdonas y tú te liberas de ese juicio, Eso es, ¿verdad? eso es. Tenemos que vigilar nuestra mente y tenemos que vigilar los pensamientos. Tenemos que reconocer que tenemos un poder absoluto y que nosotros no somos los únicos que pensamos de esa manera. Siempre va a haber mucha gente que piense como nosotros. Por eso tienen poder. Claro. Entonces, en fin, es un camino en el que nosotros tenemos que reconocer que
Ay, se ha oído. ¿Tú me oyes? Yo no te oigo, Carmen. Bueno, espero que la gente sí te oiga. A ver. Perdona, que es que me estaba entrando una llamada. Dime, que es que no me Ah, vale. enteraba. No sabía si era. Vale, vale. Pues los últimos segundos no se te ha oído. Ah, Si claro, puedes por eso. lo que estabas diciendo. Bueno, pues en principio que nosotros creemos que nuestros pensamientos privados no tienen fuerza, no tienen importancia. Y eso no es así. Ya, ya he visto que no se escuchó Karina, estoy repitiéndolo. Entonces, como nosotros creemos que nuestros pensamientos son privados y que no tienen ninguna trascendencia ni ninguna importancia, tenemos que darnos cuenta de que no, de que tiene igual poder el sistema de pensamiento del ego como el sistema de pensamiento de nuestra mente recta o del espíritu. El poder es el mismo. Fíjate si tiene poder. Ahora, tenemos que darnos cuenta de que nosotros podemos revertir esto. Podemos ver todo lo que parece que nos está pasando de otra manera. Podemos darle una interpretación, la del espíritu, benévola completamente. Entonces, a veces no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo son acuerdos de amor con el otro, en el que el otro me va a tratar de una determinada manera y yo voy a ser la víctima suya. Porque en algún momento decidí sufrir de esa manera o espiar la culpa de esa manera. Porque aquí venimos a espiar la culpa. La culpa es como el aire que estamos respirando. No lo vemos, pero lo respiramos, lo necesitamos. Y si no lo tenemos, nos morimos. Pues exactamente es la culpa. La culpa es eso. La culpa estamos constantemente con ella a cuestas, porque es que fue el origen de este mundo. El origen de este mundo fue la separación y la culpa que generó ese movimiento. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que tienen muchísimo poder los pensamientos que tenemos. Porque es que es así y que somos nosotros los responsables de esos pensamientos. Somos nosotros los responsables. Cambiando los pensamientos, cambia nuestro mundo. Que lo que se pretende no es cambiar el mundo, porque es que este mundo está hecho para separarnos y para sufrir. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que deshacer hasta la idea de este mundo, que en realidad no es verdad, que la única verdad es el conocimiento que tenemos en el cielo y que todo lo que vamos a ver aquí son percepciones falsas. Entonces tenemos que hacer el trabajo y al revés, tenemos que ir de los efectos a las causas para que sean deshechas y para que todos nos vayamos uniendo unos a otros, para que dejemos de atacar, para que volvamos para que veamos un mundo diferente, completamente benévolo. Entonces, en ese momento, en donde estemos en esa situación, en donde no veamos el mal por ningún sitio, estaremos en el mundo real. Habremos deshecho todas nuestras percepciones falsas. ¿Y cómo deshacemos todas nuestras percepciones falsas, Pues así. Carmen? Sí. Lo que has Primero, dicho con la pidiendo, psicoterapia, pero ¿qué otras herramientas bueno, tenemos? tenemos Porque muchas, yo hay veo a mi muchas. padre enfadado y ¿qué hago en ese momento? ¿Qué puedo hacer? Que yo sé, vale, soy responsable yo de lo que estoy viendo, pero ¿qué puedo hacer en ese momento? A ¿Qué ver, herramientas me da en el el momento curso? en el que tienes, por ejemplo, que me has dicho el ejemplo. Mi padre estaba muy enfadado y me estaba gritando. ¿Qué Ah, puedo vale. hacer en ese Mira, momento? Herramientas. em, claro, la mejor herramienta en el caso de una discusión ya es que hay un problema. Ya ha habido una decisión que no era correcta. Vale, pues entonces en ese momento podemos pedir el instante santo, bendecir al que está enfrente. Y había otra cosa que ahora mismo no me acuerdo. Bendecir, pedir el instante santo. Ah, y hay una cosa preciosa que yo estoy utilizando últimamente y es pedir que Jesús se interponga
entre mi hermano y yo, entre mi padre y yo, entre mi hijo y yo. Y en el momento en el que él, Jesús, interviene, todo se calma. Nos dice el curso, que es precioso, que yo lo tuve que utilizar en un momento dado cuando estuve en un desierto, y dice el curso, dice, Santo hermano mío, quiero formar parte de todas tus relaciones e interponerme entre tus fantasías y tú. Permite que mi relación contigo sea algo real para ti y déjame infundirte realidad a la percepción que tienes de tus hermanos. No fueron creados para que pudieras hacerte daño a través de ellos. Fueron creados para crear junto contigo. Esta es la verdad que quiero interponer entre tu objetivo de locura y tú. Él nos lo está diciendo. Oye, dime que, pídeme esto. Si tienes un problema con tu padre que está muy enfadado y tal, en cuanto tú invocas a Jesús, Él va a venir a poner ahí su milagrito. ¿Entiendes? Entonces, interponer, o sea, a Jesús, pedir un instante santo, bendecirle, Ofrecer un si ti- milagro ofrecer para un esa milagro persona. para esa persona, para entender qué es lo que está haciendo, qué es lo que te está diciendo, qué mensaje te está dando a ti. Porque si tú, cuando él se enfada, tú te pones nerviosa, es que hay un juicio que has hecho tú, ¿entiendes? Anterior, en donde tu padre o tu jefe o alguien te está evocando esa sensación o ese sentimiento de angustia. Entonces, te tienes que mirar dentro. En ese momento pides el recurso, pues eso, el instante santo, pides la bendición o pides a Jesús que se interponga. Y después dices, ¿por qué me ha sentado a mí tan mal que mi padre se enfadara conmigo? A lo mejor es que un día, cuando llegué del colegio, mi padre, pues me estaba esperando porque yo qué sé, me había dicho que llegara a las 10 y llegué a las 10:30. Y entonces se enfadó mucho conmigo, ¿sabes? Pero así es, esto funciona así. El mismo sentimiento de ahora con tu padre que estás viviendo, hay una información en tu inconsciente que está activa, que tú la olvidaste y que te está provocando ahora que tú sufras porque tu padre levanta la voz. Claro, y eso se nos repite en el trabajo, con un compañero de Se, trabajo, con la pareja, se y puede luego repetir. cuando en el espacio de la psicoterapia te das Esa, cuenta que en realidad la raíz está en otro sitio. efectivamente, Yo hice efectivamente. ese juicio, lo que tú dices, de pequeña me gritó y yo ya hice el juicio y la creencia de los hombres me gritan, los hombres no me entienden, los hombres son bruscos. Y Eso, entonces eso es lo que yo estoy proyectando en mi vida continuamente en todas las áreas. Sería efectivamente. así, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, nos damos cuenta cuando hacemos el perdón correspondiente y entonces desmontamos todo la artimaña del ego, ¿sabes? Porque Dios te dice, el Hijo de Dios es inocente. Dice, pero ¿cómo va a ser inocente este hermano mío que me ha hecho esto, esta pareja mía que me ha dicho esto, que me hizo lo otro, que me puso los cuernos, que no sé qué, que me tal? Entonces, Él te está proyectando lo que tú tienes en tu mente. Esos pensamientos que tú has tenido, esas decisiones que tú tomaste y que olvidaste, porque se tienen que olvidar, se olvidan y de repente están activas en tu inconsciente y eso es lo que está determinando tu vida ahora. Entonces tenemos que ir poco a poco desmontando, desmontando, desmontando. Claro. El ego dice aquí, que es una frase que me gusta mucho, dice, el ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad y por ende en contra de la voluntad de su creador, la cual no puede estar separada de la suya. O sea, no nos pueden pasar cosas en contra de nuestra voluntad. Y mira que nos sentimos, el mundo puede conmigo, que mira qué mala suerte, que fíjate. Pero es Y no nos mentira. pasa nada que no hayamos pedido. Es que
Es que es increíble. Yo, por más que lo leo y digo, ¿pero en En serio? serio. Pues sí, es así. Ah, Y luego en la psicoterapia te das cuenta que sí, que lo has pedido tú. A es- nivel consciente, te pones a hablar con una amiga y no encuentras la causa. Pues el otro es que es malo, el otro es tal, te sientes víctima. Pero sería un pensamiento verdadero el que el otro es inocente y tú eres inocente. Ese sí sería un pensamiento verdadero, ¿no? Ese sería un pensamiento, ¿verdad? Esos son los pensamientos que pensamos con Dios. El Hijo de Dios es inocente. Entonces yo, si es verdad eso, le estoy poniendo un disfraz a ese personaje que está apareciendo en mi sueño. Y entonces le he visto con ese disfraz y lo veo. Y entonces, como lo estoy viendo, me hace un feedback. Dice, pero ¿cómo? Mira, es real porque lo estoy viendo. Es un pensamiento que tú tuviste falso, que lo estás proyectando fuera y que lo estás viendo fuera. Pero se puede deshacer. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que el plan de Dios para la salvación es que se pueden borrar toda la información falsa, todos los pensamientos falsos que tienes acerca del Hijo de Dios. Porque como ya has visto, nuestros hermanos no fueron creados para que nos hiciéramos daño con ellos, fueron creados para co-crear con nosotros. O sea, y para hacernos felices. Por lo tanto, no son nuestros enemigos. Nosotros no tenemos enemigos. Nada más que los que queremos que sean nuestros enemigos. Somos nosotros los que le ponemos el cartel enemigo. Y entonces lo vemos. Vemos el Claro. enemigo. Entonces, la cosa benévola es y maravillosa del curso y de las psicoterapias es que cuando descubres que no tienes nada que reprochar al otro, te das cuenta que tú tampoco tienes nada que reprocharte, que fueron simplemente unas ideas falsas con respecto al otro. Mira, nosotros cada vez que tenemos un pensamiento y un juicio y una percepción, lo que estamos haciendo es limitar la verdad del otro, la limitamos y vemos nada más que lo que queremos ver en el otro. Es decir, la persona maleducada, la persona... ¿Por qué? Porque no hemos querido conocer al otro, porque el otro no es lo que nosotros hemos, el juicio que nosotros hemos hecho de él. Él es tan santo como con nosotros. Entonces, si tú solamente te quedas con un aspecto parcial del otro, te pierdes lo que es el otro en su totalidad. Y entonces, claro, no le puedes percibir inocente, le percibes como culpable, porque te has quedado nada más que con un trozo, con lo que te interesaba, con lo que te interesaba ver de él, que es en realidad lo que tú estás proyectando en él. Claro. Fíjate qué maravilla. Y siempre coincide, lo que más no me molesta en el otro está en mí también. Lo que pasa que en el otro lo veo con la lupa de aumento, pero está Exacto, en mí. Cuando escarbamos un poco en el espacio de la psicoterapia, te das cuenta muchas veces que eso que tanto te molesta, que te han hecho a ti, tú también lo has hecho en algún momento de tu vida. Y estás proyectando esa culpa fuera claro, para... Ese es el plan del ego, ¿no? Que así te dice, así te vas a sentir mejor, claro, claro. que es una mentira. Es una mentira. Tú sácalo fuera. No, es que si mira, la culpa vista dentro es tan insoportable que es que no lo podríamos tolerar. Entonces, el espíritu, como te da otra visión benévola, claro, te elimina la culpa, la tuya y la del otro. Y ese es el bálsamo. El bálsamo es precisamente eliminar la culpa. Entonces, todo se pone más fácil, todo se pone más fácil, porque de verdad que cuando es que lo vemos real, lo proyectamos y lo vemos real para nosotros, lo que está afuera. Dices, pero ¿cómo no va a ser un asesino? Si yo le he visto cómo empuñaba el cuchillo y se lo cargaba. ¿Y tú qué sabes qué es lo que hay detrás? A lo mejor hay un acuerdo entre ellos porque en otra vida uno fue víctima del otro y ahora viene el otro a ser víctima de uno. Y yo qué sé, ¿sabes? Claro. Yo qué sé. Si estamos en un sueño. En los sueños, ¿qué es lo que pasa? Pues que todo es rocambolesco. Todo es, ¿sabes? Hay veces que los planos son, en fin,
películas de terror, pero de un terror o maravillosas, ¿sabes? Nada Todo es falso, real, solo la todo paz y falso. la santidad de Dios es lo único real. Todo Efectivamente, lo que es nuestro lo estamos soñando. efectivamente. Solo son reales los pensamientos amorosos. Solo son reales los pensamientos amorosos. Todos los pensamientos de amor, de afecto que tú le das a alguien, de cariño, no a cambio de, no a cambio de, sino porque sí. Eso es lo único que se va a guardar, porque no porque sean verdaderos o falsos, sino porque son amorosos. Y es lo que más se asemeja al pensamiento de Dios, que no sabemos lo que es. Ni el amor de Dios, ni nada. Y de qué manera, Carmen, lo que yo pienso afecta a lo que yo a mi alrededor? ¿De qué manera? ¿De qué O lo manera? que yo pienso solo me afecta a Com- mí. completamente. Afecta completamente. Todo lo que tú piensas, bueno, yo lo he experimentado, es que yo lo he experimentado en mi propia. Yo tenía a mi hijo que me daba jaleo. Y yo cada vez que le veía, pues claro, le juzgaba. Y cuanto más le juzgaba, peor se ponía la cosa. Y cuanto peor se ponía la cosa, más le juzgaba todavía, ¿sabes? Y llegó un compañero mío, que yo también soy psicólogo y vino y tal, y yo dije, mira, un coach para mi hijo. Y un día salió de casa y me dijo, dice, el único problema que tiene tu hijo es su madre. Yo dije, perdona. Y dije, vamos a ver. Y en ese momento me sentó fatal. Digo, pero este que le pago yo, pero este que dice, si yo a quien yo al, al que más quiero es a mi hijo, por encima de todas las cosas. Yo quiero a mi hijo. Y entonces cerró la puerta y me di la vuelta y dije, ¿y si es verdad? ¿Y si el problema de mi hijo soy yo? Y entonces empecé a darle una vuelta a todo y descubrí que efectivamente yo sabía cuál era ya la causa. La causa que había visto, efectivamente, era la causa que estaba provocando que mi hijo se comportara de esa manera. Pero ¿sabes qué? Que no se resolvía el tema. Y entonces yo dije, ¿y por qué no se resuelve? Y encontré a José Luis. Y me dijo, es que te falta la expiación. Y dije, anda, la expiación. ¿Y eso qué es? Porque yo había leído la expiación en el curso, había hecho todos los ejercicios, pero muy bien no sabía lo que era la expiación. Y entonces me dice, pues que el espíritu borra toda la información que tú le entregas, toda la información falsa que tú le entregas. Y ahí es donde se produce la verdadera sanación. Ahí es donde se produce el cambio que luego vas a ver fuera. Porque el conocer la causa del problema no resuelve el problema. El problema lo resuelve entregar las ideas que tú tienes falsas al espíritu para que borre de tu mente y de tu inconsciente todas esas ideas para que dejen de estar activas. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando eso se produce, ves el milagro y el milagro lo ves inmediatamente, lo puedes ver inmediatamente o no, depende de cómo tú estés preparada para verlo o no. Yo siempre digo que es como, imagínate que te metes en el coche y de repente aparece, llevabas un pañuelo y cierras la puerta y se queda por fuera, hay un piquito del pañuelo que está fuera, ¿no? Y dices, el pañuelo está ahí. Si yo tiro desde fuera, consigo sacar el pañuelo. Esto es lo mismo. El milagro lo vas a ver, pero a lo mejor ves un piquito, una cosa muy insignificante. Pero no tenemos que quedarnos ahí, porque si ves un poquito, es que el milagro está detrás. Si ves un poquito de pañuelo, es que el pañuelo completo está detrás. Y tirando vas a poder extraer el pañuelo. Y tirando puedes conseguir ver unos milagrazos enormes. Yo los he visto enormes. Y si los he visto yo, lo ve cualquiera. Cualquiera. Así que
Esa es la única manera de darnos cuenta. ¿Y podrías compartir de esos milagrazos que tú has visto en todas las psicoterapias que tú haces Uy, para la yo, gente que nos está escuchando por primera vez y todo esto le suena chino? ¿Cómo las vidas cambian, cómo se transforman, cómo... pues es que la verdad es que se transforman todas. Vamos, yo tengo muchísimas experiencias. Ahora mismo me tendría que acordar, pero hay un vídeo maravilloso que tiene José Luis que son milagros, ¿sabes? Testimonios de personas que han visto el milagro. Yo tengo muchísimos en mí misma y en un montón de gente a la que yo he hecho psicoterapias. Y por eso yo recomiendo, mm, pero de todas, todas, que la gente vaya a hacer la escuela de terapeutas del espíritu, que es imperdible, que es de una forma tan sencilla. Utiliza el protocolo, es tan claro, y es todo tan fácil que te tienes que poner solo en manos del espíritu, que es el que hace las psicoterapias, que es el que te trae los recuerdos. A ti, como terapeuta, solamente te va a utilizar el espíritu. Y qué maravilla que sanamos junto con el otro. Sanamos el terapeuta y el paciente a la vez. Y eso es una experiencia maravillosa. Porque, a ver, cuantas más honras al Padre hagas para los demás, la estás haciendo para ti. Más sanas tú, cuanto más honras hagas a los demás, ¿vale? Cuanto más ayudes a los demás, que tú no ayudas a nadie, es el espíritu siempre. Cuantos más psicoterapias hagas a los demás. Fíjate qué curioso que el espíritu es una maravilla, porque es que te va dando los perdones que tú tienes que hacer. Se ha ido la conexión ahora un poquito. Ay, si tienes problemas económicos, te trae problemas de psicoterapia económicos. Si tienes problemas de pareja, te trae personas que necesitan sanar una relación de Hoy, pareja. O sea, hoy todos, puede ser. Entonces lo que necesitas como si lo hubieras pedido a la carta. efectivamente, por eso te digo que es el espíritu se encarga. Él se encarga, él nos guía, él nos da la mano, él nos acompaña. Solamente tenemos que aquietar nuestra mente, estar tranquilas, aquietar nuestros pensamientos, esos pensamientos que nos dicen, anda, que tú no eres capaz, que no vas no sé qué, que vas a tener que hacer tú la psicoterapia. Todo eso estamos acostumbrados a oír a la voz del ego que nos da feedback falsos, pensamientos falsos. Entonces tú dices, sí, sí, no discutimos con el ego, ni nos peleamos, ni nada, simplemente decimos, vale, vale, pero no hacemos ni caso, no nos enfrentamos a él. Dice que el ego no será destruido porque forma parte de nuestros pensamientos. Tú fíjate, pero dice que como no es creativo, es incapaz de compartir, porque todos los pensamientos de Dios se comparten en el cielo. Dice, pero el ego será reinterpretado de otra manera para que nos podamos liberar del miedo. Así que el ego, que es otro pensamiento falso, también va a ser reinterpretado. Como todos los pensamientos que nosotros tenemos aquí, como todos los dolores que nosotros tenemos. No necesitamos el sufrimiento, no necesitamos el dolor. Lo que necesitamos es el perdón. Ahora, eso sí, tenemos que reconocer que estamos mal, que tenemos un problema de pareja, que tenemos un problema con los hijos, que tenemos un problema de salud, eso sí, tenemos que reconocer que tenemos el problema, porque si no reconocemos que el problema está ahí, no vamos a querer solucionarlo. Entonces, lo Claro, que ya lo hago a estamos, cabo. claro, lo que No tiene hacemos es ningún enquistarlo. vida, dice, voy a resolverlo por mí mismo, si no ya te pediré consulta para un milagro. Pero es Claro, verdad que el ego no dice, no, venga, hazlo tú, si no, cuando ya vemos que ya nada funciona nada, ya nos rendimos, entonces ya cuando de verdad estamos en la disposición de hacer la psicoterapia y dejar que el espíritu nos ayude. exactamente, exactamente. Yo ya te digo que aconsejo la escuela, aconsejo las clases magistrales de José Luis,
que son maravillosas. Yo todo lo que he aprendido con él es, bueno, yo estoy tremendamente agradecida la claridad que me ha dado, porque a mí me hubiera costado muchísimo entender todo esto a la primera. Y lo he entendido a la primera porque el que se ha devanado la mente ha sido él. Entonces, él primero y nos lo ha enseñado y nos lo está dando digerido, perfecto, clarísimo, ¿sabes? Con un conocimiento del curso completo, en fin, que no tengo palabras, no tengo palabras. Hay que apuntarse a la Escuela de Terapeutas del Espíritu 10. Ya vamos por la 10ª edición. Y empezamos en Pues sí, febrero. Así que, empezamos en febrero. Luego en la descripción escribiré el enlace de la web de José Luis eso para todas es. las personas que quieran más información. Escribiré también tu contacto para personas que necesiten o deseen hacerse una psicoterapia. El mío también, por supuesto. Claro, Y nada, que todas las personas que hayan resonado con lo que tú has dicho, que de verdad quieran experimentar un cambio en su vida, que es posible, que no hay que por qué sufrir, que hay otra alternativa, hay otra manera de vivir y hay un milagro esperándonos a todos. claro que sí. Claro que sí. Di que sí, Raquel. Así me gusta oírte hablar. Me Yo encanta. lo Eso digo para es. aprender, pero Sí, sí, ayer me pero es que es encontré verdad lo que dices. con un hombre y que quería apuntarse a un taller de escritura y no habían plazas y le dije yo al hombre, pues hazlo tú porque era profesor y yo lo vi con mucha capacidad. Dice, ay, pero es que yo no sé. Digo, pues eso así, enseñándolo lo aprendes tú. Y se Claro. quedó pensativo y dice, pues me lo voy a pensar, voy. Y digo, mira, pues es que es la mejor manera para aprendernos esto, enseñarlo. Enseñarlo, enseñando. Así es, así es. Aprendemos lo que Muchísimas enseñamos. Gracias, Raquel. Gracias, Raquel, por tu gracias a ti. invitación. Gracias a ti por seguir enseñando y compartiendo todo tu aprendizaje. Eres un ejemplo de Bueno, firmeza, porque tú estás ahí con la fe en un milagro, como una montaña que eres inamovible. Yo veo la fuerza del espíritu en ti y eres un ejemplo. Así que muchísimas gracias. Un milagro para ti y para todas las personas que nos estén escuchando. Y hasta la próxima, Carmen, porque te esto tiene que quiero, continuar. te quiero, cariño. Un Un besito para abrazo. todos y un milagrazo para todos. Gracias. Hasta luego, Adiós. cariño.